¿Cuántas veces no han pensado? Si no fuera por Europa, nos hubiéramos ido al hace rato, seríamos Venezuela. Tú das una idea, tipo control natal, en el Club Bilderberg y los 25 o 30 tipos más ricos del mundo compran esa idea y la empiezan a meter en sus estructuras políticas, culturales, económicas, etc. Evidentemente, la resonancia de esa idea va a ser mucho más potente que la sociedad vecina. First, the state of our world is unsustainable. We can't go on like this. La idea original de tener un ámbito donde los países tuvieran la posibilidad de hablarse, el representante de Irán y el de Israel se ven las caras en un lugar. Están en guerra, están tirando misiles. Eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Y esa es la función que tenía la ONU, que se la hacía mejor, se la hacía peor. Pues nada, bienvenidos. Estamos hoy en este nuestro primer podcast que nos hace especial ilusión por ser el primero y por estar hoy con Carlos Beltramo. Carlos Beltramo es licenciado en Filosofía, ¿no? En la UPAEP, en México, si no me equivoco, y Sí, luego sí. en Educación en Universidad de Navarra, ¿verdad? Que es precisamente donde ejerces ahora como profesor, entre otras cosas, vives ahí en Sí, Pamplona, soy doctor en educación por la Universidad de Navarra, sí. doctorado. Ok. Pero bueno, estás aquí más bien por tu labor como activista en contra del globalismo y de la Agenda 2030. Y bueno, en ese sentido, casi que cuéntanos un poco tu trayectoria y sobre ti y también Bien. cómo acabas en eso, ¿no? Que creo que lo vas a hacer mucho mejor que nosotros. Vale, vale. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a la gente que nos esté oyendo a la hora que sea, digamos, ¿no? Como se dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sí, efectivamente, soy argentino. eh, Estudié la licenciatura, como bien dijiste, el grado en México, de filosofía. Luego me mudé a Perú 10 años, donde me casé. Tengo 6 hijos, 4 peruanos y 2 españoles. ¿Por qué? A la mitad de mi trayectoria familiar nos vinimos a Pamplona, donde vivo ahora, donde trabajo en la Universidad de Navarra, hice el doctorado aquí y trabajo en el Instituto de Cultura y Sociedad. Pero además, en mis ratos libres colaboro con una institución norteamericana que es el Population Research Institute, que está liderado por un señor llamado Steve Mosher, que fue el primer científico social norteamericano. Bueno, había otro, pero que estaba haciendo una labor más como de inteligencia, como de espía. Él era abiertamente un tío que estaba estudiando sociología en China, cuando se devela el plan del hijo único. O sea, probablemente los más jóvenes, como diría este cómico de stand-up, los de la LOCSE para adelante, crean que China toda la vida ha propiciado que tengan más de 3 hijos, como están ahora como locos, porque así No, no, son. todo lo Bueno, contrario. en los años 70 no se sabía nada de China. China era un país oscuro por muchos motivos, no solo porque había comunismo, sino porque efectivamente el gran atraso que había, no había comunicaciones y demás, hacía que fuera una cosa muy misteriosa que pasaba en China, ¿no? Y Ujú. entonces, en el contexto previo a la visita de Nixon, que fue como una cosa que rompió muchos esquemas, se empezó a revelar que en China se había impuesto la política del hijo único porque dentro de la arquitectura del Partido Comunista, o sea, tengan en cuenta que China, dice Steve Mosher, es el analogado principal, por los filósofos, es como la referencia más potente, más acabada del control natal. ¿Ok? Steve dice, si los países occidentales, si gente dentro de los países occidentales, no porque, digamos, si hablamos de un Milei, de un Bolsonaro, incluso de un Trump, no estaríamos hablando de esto, pero si hablamos de un Sánchez o de un Macron o de un Trudeau, lo harían, pudieran llegar hasta el fin de sus ideas, seríamos China en todas partes. O sea, China Total. es como el objetivo, es el sueño húmedo de todos estos tipos, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la Totalmente. diferencia entre China y Occidente? ¿Por qué en China se pudo? Y tan se pudo que ahora están haciendo lo contrario, que es propiciar que tenga más de un hijo, o sea, 3, porque China no tiene concepto de persona humana, porque no tiene cristianismo arraigado. O sea, la religión rescata muchos elementos, tanto el budismo como el confucianismo, que son las predominantes, rescata muchos elementos, tiene elementos súper valiosos, pero no rescata el de la persona humana. Por eso tampoco colisiona con un sistema comunista del gobierno. O sea, el gobierno las puede asumir
subsumir, a diferencia de los cristianos que tienen mucho más problemas para hacerlo. Eso se llama sinización, o sea, cuando se chiniza a una religión, Ujú. porque no tienen a la persona humana. Entonces, al no tener el concepto de persona humana, no se rebelan, son parte del sistema. Y si el sistema dice que tengan un hijo, claro, les duele. Steve se convierte al cristianismo y se convierte en un líder pro vida en el mismo gesto, cuando horrorizado veía cómo los policías políticos del pensamiento en China agarraban a las mujeres del pelo y las llevaban a casuchas a que abortaran porque descubrían que tenían el segundo hijo, digamos, ¿no? Ya. Y él le golpeó tanto esto que descubrió a Cristo y a la causa provida en el mismo gesto, digamos, ¿no? Y se convirtió en un activista súper potente. De hecho, ahora él está prohibido de ir, si va lo meterían preso, es un enemigo público número uno, fue perseguido, etcétera. Pero él se convierte entonces en un paladín de defender a través por eso es population, porque básicamente el lema del Population Research Institute es: combatimos los abusos Ujú. contra los derechos humanos que se cometen con la excusa de la sobrepoblación. Vale. La excusa de la sobrepoblación es como una especie de gran paraguas. Y esto sigue Claro, pasando actualmente de otra forma, sí, pero claro. cada vez es más ridículo, porque ¿de qué sobrepoblación estamos hablando si China ya está empezando a hablar del tercer hijo? Porque esto Ah, les vale gorro lo que sea y no lo van a poder hacer. O sea, como dice Steve ha escrito hace poco contra la política del tercer hijo, pero le digo, estuviste toda la vida contra la del hijo único. Lo que pasa es que cuando no hay democracia, me da igual si la autoridad me dice tres o uno. O sea, peor es que me haga abortar, pero ahora que me obliga teóricamente, porque la arquitectura del Estado está en crisis, a tener tres hijos, vamos a lo mismo, digamos, ¿no? O sea, al final, el desprecio por el hombre, la sensación que el Estado lo hace todo, lo puede todo, y que tú te tienes que plegar, es lo que finalmente ahoga a esa parte más política, digamos, ¿no? O sea, tú vas a China y tengo un amigo que acabo de hablar, que no se entera de nada, y me dice, mira, viven felices. Claro, dice, si no piensan, viven felices. claro, Y ellos no piensan. Pero nosotros, lamentablemente, o para bien o para lo que sea, somos cristianos, somos dueños de nuestra vida, y entonces eso no se puede aplicar. Entonces, a partir de su regreso a Estados Unidos, funda el PRI, el Population Research Institute, y empieza toda una investigación internacional. Le ha quitado fondos a UNFPA, pero cientos de millones de dólares. Le hemos quitado fondos, hemos detenido un montón de acciones en muchos países de América Latina. Hemos perseguido al extinto Fujimori y compañía en el tema de las esterilizaciones masivas en el Perú. Hemos participado en el descubrimiento de una trama de uso indebido de los fondos católicos en Madagascar, donde Catholic Relief Services utilizaba en consonancia con UNFPA y con Planned Parenthood dinero de los católicos norteamericanos ah, para propiciar inclusive el aborto, no principalmente, pero inclusive, vamos a decir, porque estos tipos no tienen ningún tipo de límite. Entonces, bueno, en fin, en general, la acción del PRI es bastante importante y colaboramos con Political Network for Values, con Asteoir, con Citizen Go, bueno, con todos los que hagan cosas pro vida en serio. Ahí estamos detrás tratando de echar una mano, ¿no? Entonces, mi tarea ha sido desde hace más o menos unos 10 o 12 años trabajar con mi socio Carlos Polo. Les mando saludos, pero seguro lo va a ver, se lo voy a mandar. Para que vea el señor Carlos Polo, que lo cito como mi socio. Los que nos conocen saben que es mi mitad de cerebro, ¿no? Pinky Cerebro, conquistaremos el mundo. Hacemos planes pro vida. Porque nos dimos cuenta de hace, eso, unos 10 años, tal vez ustedes, yo esto lo decía la otra vez cuando conversábamos para esto, no se dan cuenta hasta qué punto son de una nueva generación. Cuando nosotros empezamos la acción Provida, cuando yo tenía la edad de ustedes, que un Provida soñara con formar parte de las estructuras políticas, pero no como un concejal, diputado, sino como una persona que pueda cambiar el rumbo de las cosas que pasan. Porque se da cuenta que abandonarlas significa dárselas a alguien, ujú, me da igual, PP, PSOE, Vox, el que sea, que ujú. a lo mejor no va a legislar a favor tuyo y a que al final te va a terminar perjudicando. Es como que dices, tío, es como, yo siempre lo comparo con las crónicas, bueno, con ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos.
cuando Theoden sale de la brujería que le tenía Sí, como es lengua de serpiente, sí. y se da cuenta, él le dice a Saruman, ¿cómo se Anda, llama? A Gandalf, es que esta guerra no me va a alcanzar, es que no es de no me va a alcanzar. La guerra ya viene hacia ti. alcanzado, sí. O sea, o le presentas batalla o te pasa por encima. O sea, tú no has decidido que los orcos te encierren en el abismo de Helm. Pero no puedes huir porque la batalla va hacia ti. O sea, tú, no es que nosotros la buscamos, buscamos pelearnos con, no sé, Bildu, con el comunismo, con no sé qué, porque somos muy pendencieros. No, yo viviría mucho más tranquilo como cristiano, en paz conmigo y con los demás, con la sociedad, lo que sea. El problema es que espacio público que abandono lo agarra otro que está haciendo cosas que son salvajemente contrarias a los principios más elementales de la humanidad. Vamos a decir cristianismo en general, digamos, ¿no? Si hay algo que el cristianismo nos da es recuperar el sentido común, que lo están demoliendo piedra a piedra. Entonces, nosotros empezamos a decirle a la gente, esto va de política, pero no de política, no sé, en Argentina peronismo, radicalismo, o en Perú el APRA, o en Chile la concertación. No, no, no es solo eso, o no es principalmente eso. Luego vendría Agustín Laje con influencia norteamericana, esto ya lo veníamos nosotros hablando antes, y le llamaría guerra cultural, batallas culturales. Mm. Bien, efectivamente se complementa, efectivamente. Nosotros ya veníamos antes y de hecho nos hemos encontrado con Agustín en el camino y ahora somos muy grandes amigos y también medio socios, medio complementarios. Grande. Normalmente nosotros decimos que aterrizamos un poco más las ideas de Agustín, que todavía siguen estando en el marco, a cosas concretas, ¿no? Entonces creamos una herramienta con la que asesoramos a políticos en Hispanoamérica, alguno aquí en España. De hecho, ahora, antes de fin de año, voy a participar por invitación del Political Network for Values ahí en la cumbre transatlántica en Madrid, dando una capacitación para jóvenes previa sobre efectivamente el uso de las herramientas políticas y todo esto, Qué porque bueno. efectivamente tenemos una visión como no infantiloide, vamos a decirlo así. Sí romántica, porque todos somos unos románticos empedernidos, cualquiera que se mete a esto es un romántico empedernido, pero entre ser romántico y ser ingenuo, infantiloide, Ahí, tontorrón, por no decir otra palabra que censure la plataforma, pero el público me entiende, hay una gran diferencia, digamos, ¿no? O sea, la ilusión, el romanticismo, el ser un Quijote, no lo tenemos que perder nunca, pero hay que dejar de ser un tonto, eso está claro, y hay veces que nuestros oponentes políticos cuentan contra nuestra tontería y la utilizan en contra de nosotros, ¿ok? totalmente. Nos convertimos en idiotas útiles Sí, por sí, sí. no ser inteligentes. Entonces, el primer concepto que tenemos ahí, y ya me estoy yendo por otro lado, pero ahora ya llegaremos a la Agenda 2030, que era lo que nos convocaba. Pero el primer concepto que tenemos allí es que la excusa perfecta del cristiano hoy en día para justificar sus derrotas en la vida pública, y no me refiero a política, ¿ok? Vida pública en general, que le aprueben una ley de aborto, que le aprueben, no sé, el matrimonio entre personas del mismo sexo que no es matrimonio, o que, no sé, le derriben una cruz o lo que sea, eh, es que ellos, como son corruptos e inescrupulosos, usan armas que nosotros nunca podremos usar. Eso es excusa. Ya, Porque las herramientas políticas son eso, herramientas. Este boli, ¿es bueno o es malo? cumple su función. John Wick lo convertirá en un arma mortal, no sé cómo explicarlo, Sí, sí, pero sí. no va a dejar de ser un boli, no sé cómo Claro. decir. Entonces yo soy John Wick y aprendo a escribir con él. No, 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 es que claro, todos los que claro. usan boli son John Wick y le sacan el ojo a sus contrincantes. Va, esa puede ser tu excusa, que todos como son John Wick. No, pero es que la fuerza de la pluma, dirían los iluministas sobre todo, que en Argentina hay varios, es imbatible, vamos a decir. Entonces, había que ayudarle a la gente a encontrar las herramientas. O sea, ¿por qué este tipo tiene mejor discurso político? No es porque es un corrupto, es a pesar de ser un corrupto, porque muchas veces esos corruptos gastan parte de su tiempo, no hay que explicar mucho lo que está pasando con el señor presidente de este país, En marketing. con su señora esposa ocultando, yo no sé si es culpable o no,
pero gran parte, o sea, la última gran crisis del gobierno fue gracias a la señora, o Sí, merced a la señora, o lo que sea, y todavía seguimos a vueltas de si peinado o no peinado, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, sí, ellos sobresalen a pesar de ser corruptos, a pesar de no estar aportando nada bueno a la sociedad. Pero ujú. lo que pasa es que saben manejar muy bien las herramientas. O sea, cuando Sí, Pedro Sánchez se para ante la cámara y empieza a decir, bueno, yo estábamos 25 o 30 millones de españoles viendo la cámara y renuncia, no renuncia, nos tenía así. Y eso no es porque es corrupto o no es corrupto, es porque el tipo entendió. sí, 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 Entendió cómo son las reglas del juego y las usa. totalmente. Telegenia, platós, superficialidad, cliché, lo que vos quieras. Y estrategia política. Estrategia política. Entonces nosotros le hemos ido suministrando a muchos grupos, digamos, principios de estrategia política. Yo siempre reconozco que no soy un gran estratega político, pero sí entiendo cuáles son las reglas. Y dadas, puestas en manos de políticos que son mejores estrategas que yo, funciona. Yo soy como el que tira de... Yo no soy el de artillería, yo soy el que hace las balas. Ujú. Pero yo no sé cómo poner el cañón y no sé cómo tirarlas. Pero se las doy a un tipo que lleva años con el cañón haciendo telarañas y nunca lo ha usado. Y a veces ha funcionado de una manera bastante interesante, bastante bien, ¿no? Entonces, nos hemos hecho más o menos conocidos. Durante la pandemia, una de las cosas más potentes que hemos hecho fue un librito que alguno de los oyentes por ahí ha conocido, que es Pandemonium, que eran como tres revistas, tres recopilatorios. La verdad es que esto surgió porque la izquierda saca un documento, un libro también que se llamaba La sopa de Wuhan, cuando Ujú. todavía nos querían hacer creer que esto venía de un murciélago, qué sé yo. Mm. Y habían recopilado Byung-Chul Han, Vlado Zizek y una cantidad de izquierdistas. Y a mí lo que me hirvió la sangre, estando en este mismo recinto, era que decían, los intelectuales escriben sobre la pandemia. Y yo dije, a ver, la izquierda tiene todo el derecho a escribir lo que le dé la gana, faltaba más. Y qué lindo que escriba y qué divertido es ponerse a discutir. Pero los intelectuales se les está pasando la rosca a estos tíos. Porque lo creían, ¿eh? Lo creían. Fue muy interesante porque dije, vamos a hacer la contrapartida. O sea, vamos a poner gente de derecha que escriba también sobre lo mismo, opinando diferente. Intelectuales, claro. Y entonces fue muy interesante, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes, si no me equivoco, en Argentina, un documento de investigación sociológica sobre la actividad intelectual de la izquierda, bueno, la actividad intelectual política, eh, hizo una adenda, porque claro, cuando salió el documento ellos ya habían cerrado el informe, lo abrieron exclusivamente para incorporar Pandemonium, diciendo textualmente, nos ha llegado esto sorprendentemente para nosotros, viene de la derecha, vale la pena meterlo porque estábamos convencidos que la derecha no podía producir ningún contenido de tipo cultural, de tipo teórico. Qué O bueno. sea, es tan cándido lo que dicen que es probablemente cierto. O sea, ya no es un tema de te voy a despreciar, o sea, sé que existes y te... No, no, te incluyo porque pensé que no existías. Daba por hecho que no existía, que ser filósofo es ser de izquierda. Mm. El 90 y pico % de los científicos sociales en Estados Unidos se declara de izquierda. Sí, sí. Pero la derecha toda la vida ha pensado. A ver, suma teológica. A ver si estoy acá arriba, ¿ven? Suma teológica. O sea, acá el Gloria de Baltasar. O sea, ¿qué estamos hablando? Bueno, pero nos hemos olvidado. Como que ahora solo los izquierdistas progresistas son los que piensan y los demás, la verdad es que no sé qué piensan que hacemos, ¿no? Entonces sacamos tres ediciones de Pandemonium. Vale, entonces como decía, salieron tres en diferentes fechas. Inclusive tenemos el orgullo de que en la primera escribió el señor presidente Javier Milei un documento sobre economía y, bueno, que básicamente más o menos es lo que está haciendo ahora en la vida real. Bueno, pero escribieron un montón Miklos Lukács, Villamor,
bueno, Agustín Laje, Carlos Polo, el mismo Steve Mosher. Y fue muy interesante algunos artículos de ese, de chicas de Alemania. Una chica alemana escribió acerca de cómo digamos, la cultura política alemana occidental, nada de comunista, se había convertido en comunista, porque les arranca a los hijos. Y Byung-Chul Han te diría, somos la primera generación donde nos autoesclavizamos, no necesitamos a alguien que nos esclavice, sino que nosotros mismos nos sometemos a la esclavitud por el laburo, por el trabajo, etcétera, etcétera. Ella decía lo mismo, por irte a trabajar, el Estado te dice, dame tus hijos, yo te los crío. Ya. Y entonces estaban preocupadas porque el efecto de la pandemia, en ese momento ella lo analizaba así, era, ahora tengo a mis hijos en casa, pensé que iba a morir y no solo no he muerto, sino que empiezo a disfrutar, más que trabajar, estarles dando de comer, jugando con ellos, aunque estemos como locos metidos en el mismo cuarto, ¿no? Entonces, efectivamente, a mí hizo pensar un montón cómo damos por hecho que, claro, si no hay un Xi Jinping o un Stalin, un Putin encima nuestro, o un Maduro, no vivimos en una dictadura. Cuando hay ciertos rasgos que efectivamente nos quitan la plena libertad, y Byung-Chul Han, por ejemplo, es un autor muy sugestivo para este punto, digamos. Entonces, bueno, tuvimos más o menos 500.000 descargas entre los tres, más una cantidad indefinida de viralización, porque al principio lo viralizábamos no nos interesaban los números, pero luego vimos que era bueno esto y entonces empezamos a contabilizar las descargas y a lo bestia. Gente que me escribía de todas partes, ponencias que tuvimos con 200.000, 300.000 visualizaciones. La verdad que estuvo bien y fue un despertar. Miklos de alguna manera inaugura sus intervenciones más academicistas, encima un académico, pero no se termina de decidir a partir de escribir en Pandemonium y ver lo bien que nos fue a todos ahí. Y bueno, la verdad es que estuvo recontra. Tengo el cuarto medio hecho, pero ya no he tenido tiempo de sacarlo. Así que a lo mejor un día de estos, si consigo doble, 25 horas al día, saldrá Pandemonium 4 digamos, ¿no? Que Qué el bueno. Pandemonium 1 era del control total de la pandemia, del control total. El Pandemonium 2 era la cura, y el 3 era la tormenta perfecta. Porque yo soy totalmente contrario a las conspiranoias. A ver, conspiraciones hay, mucha gente conspira, nosotros conspiramos hace 3 días para planear esto, Sí. y es algo absolutamente irrelevante, normal, ético, etcétera, etcétera. O sea, ahora, la conspiranoica es esta, digamos, esta etiqueta con la que muchas veces se trata de desvirtuar al enemigo, Sí. pero que tiene algo de razón en el sentido de que, donde que yo creo que se pasan de frenada, es tratar de adjudicar a los fenómenos históricos un solo sujeto final. Ujú. Y eso es imposible. Nadie tiene tanto poder, bueno, el demonio, pero bueno, dentro de lo humano, el mismo demonio necesita factores humanos para llevarlo adelante, agencia humana que se llama. Y esta agencia humana es imposible, imposible, imposible de poner de acuerdo. Ahora otra cosa es que tú crees la tormenta perfecta, entonces hablábamos de esa tormenta perfecta en Estados Unidos, donde tres frentes de tormenta huracanados, de la película de George Clooney que se hunde el barco y tal, pero bueno, eso existió de verdad. Tres frentes diferentes, es más, uno que venía en retroceso, es muy interesante, y dos que venían subiendo, uno del Caribe, uno venía del norte, uno venía desde el continente, y armaron una tormenta brutal. Pero los tres frentes eran diferentes, totalmente diferentes. Y la tormenta duró lo que duró. Y rápidamente cada frente fue por su lado y aquello perdió contundencia, ¿ok? Entonces, cuando vemos el debate de la ley de trans en las cortes españolas y a las feministas TERF del socialismo, yo lo utilizo en algunas conferencias que doy de educación, criticando esto, ahí nos damos cuenta que efectivamente esto que el género omnipotente era parte de la tormenta perfecta. Tres doritos antes eran super amigas,
justo. pero ahora ya se dieron cuenta que, digamos, el extremismo de género elimina a la mujer y elimina la causa por la cual ellas pelean. Exacto. Era más o menos previsible, ¿no? Un sinsentido. Entonces, yo ahí quería decir si efectivamente hay una confluencia de fuerzas, se ayudan un montón, hay un montón de dinero atrás, hay líneas maestras, pero no las puso nadie con ni Soros, ni Gates, ni nada. Si hubieran no Soros, sino Gates, a lo mejor estaríamos en lo mismo, porque tiene que ver con corrientes culturales más fuertes, ríos subterráneos, que Ujú. van conduciendo la historia y que estos se van alineando por decisiones personales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Claro, esto era entonces un poco como para aclarar algunos puntos, ¿no? me viene súper bien esto que dices porque la primera pregunta que yo quería lanzarte, y es algo que me gustaría explicar como de forma muy básica, como para la gente de a pie, ¿no? Que comentábamos el otro día que la idea de esto es como poder trasladar esto realmente a la gente que no está muy informada. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Y quién hay Bueno, detrás? ¿Y cuál es el propósito? ya, ya. Eso es complicado. Primero, lo que nos convoca, voy a hacer el primer chivo, como decían en Argentina, la primera publicidad. Esto es un documento porque además de trabajar con el Population Research Institute, que está por acá como coauspiciador, ahí está, Population Research Institute. NEOS, que es ya sabe, una fundación que, bueno, nació en Madrid, pero ahora está presente prácticamente en toda España. Que NEOS viene de norte, este, oeste y sur, pero también es NEOS, de nuevo. Es una especie de paraguas impulsado por Jaime Mayor Oreja, por María San Gil, entre otros, que de alguna manera tenemos divisiones y tratamos de dar la batalla cultural dentro de España, ¿no? Y nosotros somos de amenazas globales, con Jordi Soleil, con Alejandro Macarrón, gente súper, súper interesante. Aprovecho, Carlos, Eh, para decir que dejaremos el enlace porque me has comentado antes que está en Amazon, ¿no? O sea que sí, personas pueden está en acceder. Amazon, gratuito para bajarlo en PDF, para que cualquiera lo lea en PDF sin problema. Lo Pero pondremos. para los boomers que nos gusta tenerlo impresito, está en Amazon a 4 o 5 euros, Poder lo más subrayarlo básico. y leerlo bien, claro que sí. Efectivamente, sí, sí. Entonces es un documento muy sencillo de 30 y pocas páginas, 32, y que explicamos sin especulaciones metafísicas, sino agarrando el documento fundacional de la Agenda 2030, cuáles son los grandes problemas que, digamos, nos están aquejando actualmente. Entonces, sobre esto iremos trabajando. Pues esa es la razón por la cual estamos ahora hablando, digamos, ¿no? A ver, la Agenda 2030 en realidad es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sostenible, herederos de los Objetivos del Milenio, ¿ok? Que tenían que ver a partir del año 2000, la ONU, pero que esto hay que remontar, porque siempre esa historia vale mucho la pena, porque ¿saben lo que es el adanismo? Es algo que identifica mucho a la cultura woke. El adanismo es considerar que Adán soy yo. ¿Ok? Y que entonces todo lo que vino antes son una porquería que no sirven para nada Claro. y todo viene a partir de mí. Pero el adanismo es una estupidez. El adanismo es lo que te hace pintar a los de Antifa pintando ¿cómo se llama? La estatua de Churchill. El Justo. más antifascista histórico porque peleó con el fascismo verdadero, Hitler era su enemigo, y le pintas diciendo que tú eres antifa. O sea, es que es de locos. O sea, es Ah, cuando pues, dices sí, es que sí, sí. no hemos dejado de pensar. De hecho, hemos dejado de pensar. Bueno, la cuestión es que todo esto se remonta a el gran arco de las cumbres. Y es interesante porque cuando he revisado el último documento que sacaron los de la ONU, que es esto que se puso de moda, y hablaremos de esto, que le llaman Agenda 2045, pero ya veremos que no es exactamente así, pero eh, ellos te remiten, por ejemplo, en salud reproductiva, a lo que dijo la cumbre del Cairo y de Pekín. Es decir, ¿qué es la cumbre del Cairo y Pekín? El Cairo, Egipto, Pekín, China. Bueno, en los años 90, en la transformación, porque esto es muy importante. La ONU, hay gente que dice, siempre ha sido una porquería irredenta, nunca debimos haber tenido y tal. La idea original de tener un ámbito donde los países tuvieran la posibilidad de hablarse, o sea, porque ustedes ahora lo dan por hecho, de última,
el representante de Irán y el de Israel se ven las caras en un lugar. Están en guerra, están tirando misiles. Se ven las caras en un lugar. Antes se tiraban misiles y no había dónde verse. O sea, eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Y esa es la función que tenía la ONU, que se la hacía mejor, a veces la hacía peor. Realmente nunca fue un lugar muy eficaz. Pero es que la lógica de la guerra es lo que tiene. A veces el diálogo es muy complicado. Pero yo prefiero tener el lugar, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Bruselas, ya sea en Zurich, ya sea en Sudáfrica, donde quieran, donde con cierta neutralidad nos podamos ver, ¿ok? Entonces, y tangencialmente alguna ayuda internacional, etcétera, etcétera. Pero todo era multilateral, realmente multilateral. O sea, España le manda ayuda a Argentina en una inundación, así como Argentina le mandó trigo a España cuando estaba con el hambruna en la posguerra civil y guerra. O sea, esto siempre ha sido así, la generosidad entre países por intereses, por lo que sea, siempre existe. El problema es que a partir más o menos de los 90, a partir no, final de los 80, principios de los 90, muta muy fuerte, se ideologiza muy fuerte y empieza una serie de cumbres internacionales, donde ellos pretenden unificar y universalizar los conceptos. Hubo una cumbre de hábitat sobre las casas, o una cumbre en Río sobre el clima, cuando todavía no había esta paranoia del clima, pero ya, o sea, fíjense, en la cumbre es muy interesante, en la cumbre de Pekín, del Cairo, tema poblacional, psicosis por el aborto. En la cumbre de Pekín se empezó a hablar de género. En la cumbre de hábitat se empezó a hablar de si había suficientes casas o no, la igualdad de casas, lo que sea. Y esto ha ido poco a poco, pero en la cumbre de Río se empezó a hablar del clima. O sea, si se dan cuenta, las bases de la religión modernosa, que ahora decimos Agenda 2030, Agenda Woke o lo que sea, ya estaban en ciernes, o sea, les he dado prácticamente el Antiguo Testamento de esta religión. Y Carlos, ahí la pregunta que me surge es, ¿realmente no está orquestado que se empiece a hablar de esos temas y con el enfoque que se le da? ¿Crees que Pero se genera? sí está orquestado, pero no está orquestado por una sola persona. O sea, no hay una mente unificada, ni siquiera No, 20 no, mentes ya, ya. unificadas, ni 100 mentes unificadas. Sí, sí. Hay tíos más o menos malditos, algunos no, algunos, no sé, muy vacilados con lo que están descubriendo, ya sé que un científico cuando descubre algo como que se pone así como una especie de burrito, ¿no? Con orejeras y que va de frente, lo que sea. Eh, y confluyen. Por eso lo de la tormenta perfecta no lo perdamos de vista, no lo perdamos de vista. O sea, también porque hay lógica de la pandilla. Eso yo lo llamo lógica o psicología de pandilla. ¿Qué pasa en una pandilla? Tú Todo tiras una pasa. piedra, rompes un vidrio. Todo. Todos van a romper un vidrio. Y a ver quién rompe dos y quién rompe tres. Y quién, o sea, como que las ganas de destacar, las ganas de hacer algo más cool, más guay, aunque sea una porquería, va aumentando hasta que aquello desbarra. Ya, hay miles de películas con esto y seguro ustedes también lo conocen. ¿Por qué terminan haciendo eso? No tengo ni idea. Bueno, lo de la naranja mecánica, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué le golpeamos al tipo abajo del puente? No sé, pues hay que golpearlo porque es cool. Entonces, date cuenta, ¿quién le dijo a al personaje de la naranja mecánica que tenía que golpear al otro? Nadie, Vale. nadie. Le vino, vamos a decir así, en una degradación de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se fueron alineando los planetas, ¿ok? En intereses que básicamente O sea, no se hay una sintieron que. intencionalidad previa, entonces, según... Sí, claro, efectivamente. A ver, de alguna manera la intención es buena. Hay que ayudarle a los países que tienen menos a que tengan más, repartir, ordenar. Tenían miedo de, por ejemplo, en el caso del Cairo, que fue posterior al libro de, Elrich, Paul Elrich, la bomba demográfica por la cual ya deberíamos haber colapsado como estaba hace 25 o 30 años. Totalmente, o sea, deberíamos estar muertos. O Sí, sea, sí. ustedes y yo no existimos, eso es una especie de holograma, ¿no?
porque Paul Ehrlich les metió a todos una psicosis de sobrepoblación, 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 digamos, ¿no? Al punto que todavía sigue un poco, aunque estamos todos en tasas negativas, nos estamos yendo al tacho literalmente, tenemos un problema gravísimo, pero es tan fuerte la inercia, y ahí va otra de las cosas, o sea, Paul Ehrlich tiró la primera piedrita, no sé si ustedes han hecho montañismo, pero ¿qué te piden cuando haces montañismo? No Cuando tiene. estás arriba. No patees piedras. Mm. Porque vos pateás una piedra chiquita arriba y no sabés lo que va a terminar 1000, 2000, 3000 metros más abajo en avalancha. Entonces, el tipo tiró la primera piedra, alguien se lo creyó, alguien se lo creyó, alguien se lo creyó, y si ese alguien tenía más poder, no sé qué, no sé cuánto. En paralelo a una cosa, tal vez tengamos que hacer como para tener una visión completa de esto, junto con la avenida de arriba de un Elrich, por ejemplo, del tema de la bomba poblacional, por dar un ejemplo, eh, el debilitamiento del pensamiento de Occidente. O sea, es como la gran pinza, digamos, ¿no? O sea, gente inescrupulosa produjo eh, herramientas culturales, productos culturales muy potentes, y al mismo tiempo Occidente venía de un cansancio moralístico de lo que Álvaro del Portillo llamaba la moral del cumplimiento, cumplo y miento, ¿ok? Y la gente de tanto eso se cansó de eso, entonces viene el movimiento hippie que los liberó, porque verdaderamente los liberó de algo que La yo, revolución la verdad que me sexual, ¿no? Y liberé. todo eso. ¿Perdón? La revolución sexual y todo eso. Claro, pero si te das cuenta, más allá de la revolución sexual como tal, todo lo que tenía que ver con esa moralización vacía, o no vacía, pero sí rígida, ¿ok? O sea, en un movimiento completamente ajeno a esto, pero que era la misma época, cuando Kirschbaum, que fue uno de los impulsores de un movimiento educativo muy potente del carácter, de valores, que se llamaba clarificación de valores, conoce calificación de valores, él agarra y dice, porque lo de Kirschbaum es bonito porque sus artículos científicos se mojan en su artículo, y él habla de él. Él decía, después de tantos años, era un judío más o menos ortodoxo en Estados Unidos, o sea, no el del gorrito, pero digamos un judío que iba a la sinagoga y qué sé yo, pero donde todo era importante menos yo, o sea, la Torá, el Sabbat, las reglas morales de la religión, que alguien me preguntara por cómo te sientes, era compró. 25 años después, él se dio cuenta que se equivocó. Pero en ese momento compró, porque estaba agobiado por lo que le habían impuesto durante los primeros años de su vida, de un moralismo rígido, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda buena intención. Yo no voy a juzgar que los papás de Kirchman eran malos. Él no dice que fueran malas personas. Él dice, yo no les importaba. Porque no sabían que les tenía que importar. Lo importante era la Torá, la religión, y bueno, digo los judíos, por no decir los cristianos, etcétera, que fundamentalistas también. Entonces, es el clima doble. O sea, tienes por un lado un debilitamiento progresivo del pensamiento cristiano, de los cristianos pensando, vamos a decir así, en la vida pública, y del occidente en general, no solo de los cristianos, ¿no? Cuando Romano Guardini, en los años 50, Romano Guardini, un gran teólogo, que él es de origen italiano, pero nació en Alemania, es alemán, ¿ok? Pero sus padres eran italianos y él decía, yo soy Europa. ¿En qué sentido lo decía? No lo decía porque era un tipo muy humilde, sino soy la síntesis de Europa. Tengo la sangre caliente de los italianos, así mediterránea, con la frialdad y precisión de los alemanes. O sea, realmente un tío, y se notaba en su escrito, o sea, cualquiera que lea un libro de Romano Guardini lo va a disfrutar. Y él hace una conferencia en Suiza, donde daba clases, si no me equivoco, que a la postre se convirtió en un libro que se llama El ocaso de la Edad Moderna, y a la mitad de la conferencia, los asistentes, en la mayoría, se pararon y se fueron. O sea, por favor, háganse cargo de lo que significa un conferencista que es catedrático de filosofía y teología, que fuiste a verlo porque te invitaron, ¿verdad? Que te pares y te vayas. ¡Qué desplante! Porque él estaba augurando el ocaso de la Edad Moderna, el ocaso de Europa. ¿Saben quién toma como referencia el ocaso de la Edad Moderna? El Papa Francisco para escribir la primera parte de Laudato Si. Es que ahí se refleja la crisis que tenemos
donde él dice, básicamente, durante toda la historia de la humanidad, las herramientas estaban aquí y la moral estaba aquí. Y siempre la moral estaba por abajo de las herramientas. Aunque fuera una moral maldita, siempre estaba así. Pero estamos en un momento donde la técnica está mucho más rápida, mucho más potente que la propia ética, y eso nos va a terminar destruyendo como Europa. O sea, ese es un poco el panorama en el cual surgen este tipo de iniciativas. Entonces, a este cansancio intelectual, este cansancio del pensamiento, a buscar algo que me descanse. O sea, imagínate, tú estás todo el día en la universidad, llegas a tu casa y estás fatigado de leer filosofía, teología, arquitectura, diseño, ingeniería, lo que sea. ¿Qué es lo que haces? Inmediatamente llegas a tu casa. ¿Prendes qué? La tele, ¿Un ¿no? libro de arquitectura? ¿Un libro de filosofía? ¿O Netflix? Netflix. Bueno, la época de los 50 o los 60 era la época de quiero ver Netflix. ¿Se dan cuenta? Y entonces, en ese sentido, si alguien por encima de mí me puede decir cómo hacer las cosas, mucho, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Entonces, surgen las cumbres. O sea, la ONU, o sea, tiene en cuenta, estamos hablando de los 90, otro fenómeno importante, se cayó el muro. Ya el mundo es unipolar, ¿ok? Es otra cosa súper importante. Entonces ellos dijeron, bueno, fin de la historia, Fukuyama, ¿no? O sea, está, se cayó el muro, se acabó la historia, ya no va a haber más conflictos. Entonces, tenemos que dedicarnos a construir ese futuro promisorio en la Tierra, que no lo pudo sacar el comunismo, pero que en el fondo, bueno, esa es la parte comprable, ¿no? O sea, podemos construir... Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos juntamos todos, como la Torre de Babel, para resolver todos los problemas por fascículos. Y alguien lo tiene que plantear. Entonces, ahí lo que también se da es el alejamiento de los supuestos representantes de las bases. El alejamiento del delegado de Tumbuctú, de, no sé, Burundi, de Italia, de España, en esas cumbres. Porque además, ¿quién puede dedicarse a hacer un documento en, no sé, 50 idiomas que tenga esta arquitectura? Un tipo que sabe. O sea, a mí, siendo filósofo y estando en esto me abruma a veces. Digo, ¿sabes qué? Ya está, me dedico a otra cosa. Porque la verdad es que leerlo da una pereza. Pero claro, cuando tú haces diálogo multilateral, hay que reconocer que tienes que tener esa capacidad de conformar a todos, de ser medio neutro, etcétera, etcétera. Entonces finalmente dices, hazlo tú, tío. Hazlo tú a un grupo X que entre la soberbia y el empoderamiento de ser los que leyeron, de los que saben idiomas, de los que han estudiado más derecho, sociología, demografía, etcétera, etcétera, terminan sintiéndose como seres superiores. O sea, ustedes no se preguntan qué hace un funcionario de la ONU cuando termina de trabajar en la ONU. Lo Se, mismo, se ¿no? desconecta como una computadora, se desconecta, o sea, lo ponemos en stand-by. No, se va al bar a tomar un trago como cualquiera, pero va solo. Porque tú estás en tu casa, tú lo mandaste a él, ¿no es cierto? O sea, un gringo que va a Ginebra, un suizo que va a Nueva York, y ni te digo latinoamericanos, etcétera, etcétera, están solos, están solos. Entonces, la fórmula perfecta, o sea, que esto de la tormenta perfecta se puede ver en diferentes ángulos. O sea, esos tipos tienen que escribir esto para nosotros, supuestamente para representarnos, lidiando con otras culturas muy cercanas, y cuando apaga la luz está solo. Entonces se deshumaniza mucho, se deshumaniza mucho. O sea, de ahí a, mira, el que me da más, yo hago esto, y entonces viene el tipo con el dinero, paga no sé qué. Pero si te fijas, no, ese señor no lo construyó el magnate, ¿no? Soros. No, Soros no. lo encontró en el camino, le dio la pasta para que éste produjera esa maldad sofisticada, vamos a decir así. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso digo, no es solo solo, no es Bill Gates solo, no es, no sé, imagínense, el Club Bilderberg, me da igual, me da igual. Es una serie, una confluencia de cosas que si no las analizamos multifactorialmente, vamos a tener una idea totalmente equivocada, sobre todo de la solución. O sea, la solución no es quitarle el dinero a Soros. La solución no es acabar con la ONU,
porque habrá otra cosa que lo reemplace, no sé cómo explicarlo. También, o sea, evidentemente uno dice, sí, deberíamos quitarle poder, sobre todo moral, pero hay que construir algo en su lugar, ¿ok? Entonces ese sería el contexto de las grandes cumbres. Las grandes cumbres van planteando, ya dije, la agenda de género, la agenda abortista, control natal, también con el tema de las casas, la agenda ecologista. Y a partir de eso se empiezan a hacer cumbres de recuerdo. El Pekín más 5, Pekín más 10, Pekín más 15, etcétera, etcétera, donde se van haciendo documentos cada vez más sofisticados. Y entonces la ONU empieza a creerse algo que se llama la gobernanza mundial. Y es, ya que yo no puedo establecer la paz, cuando yo era chico, creo que ahora todavía, pero cuando era chico era más potente, porque teníamos cierta confianza en la ONU. Desde Mafalda pensábamos que la ONU era una cosa un poco más eficaz, y prácticamente nunca lo fue. Pues decíamos, si tú tienes un conflicto con un vecino regional, tráete a la ONU y tienes la guerra segura. Porque no lograban establecer la paz con nadie. Entonces, si tú haces un esfuerzo tremendo, imagínate, pobrecito lo de la ONU, se matan, no sé qué, y van y negocian y tal, y no logran la paz, no logran la paz. ¿Y saben qué? El problema no soy yo, el problema son todos estos imbéciles que han trazado esas rayas llamadas fronteras. Vamos a borrarlas, porque si un día yo soy el único gobernante, yo me refiero a ONU, o cualquiera de los tíos que están acá, Sí, 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 se entiende. entonces nadie se tendría que pelear con nadie. Porque sería el colmo que yo me peleé conmigo mismo. Si todos los presidentes del mundo fueran el mismo presidente, no habría guerras. El de Irán no le tiraría bombas al de Israel. Es Ese es un el pensamiento pensamiento, ingenuo que está detrás de todo esto. claro, es un En un pensamiento sentido, muy, digamos, ¿no? un pensamiento muy En- básico porque las culturas ya chocan entre sí. O sea, no es lo mismo un español que un canadiense si siendo todos del a mismo, ver, por así decirlo. tío, tienen dos ojos, oídos, Sí. lengua, algunos pelos se tatúan, ya está. No hay nada que la globalización no pueda homogeneizar. Ese es el pensamiento de estos. De hecho, ahí había digamos, una pelea, bueno, una pelea dialéctica entre Huntington y Huntington, que planteaba que iba a haber un choque de civilizaciones, y Zapatero, que planteaba el multiculturalismo. Y curiosamente, políticamente gana Zapatero, porque estamos viendo que nos han vendido que el multiculturalismo es súper ok, pero en la práctica gana Huntington Es que, porque no logramos establecer lo que llamamos una integración adecuada, y cada vez las tensiones son más fuertes, son más fuertes. Pero desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista tecnocrático, no debería funcionar así. O sea, esto es como la herencia del tecnicismo soviético. Entonces, los soviéticos llegaban a crear una figura que se llamaba el Homo economicus, porque como sus teorías no funcionaban en la realidad, necesitabas un tío que consuma todos los días 2 litros de agua, el Homo economicus, porque no les cuadraba nada. Entonces hemos creado el Homo politicus, neutrus, pero nos estamos dando cuenta que estamos destruyendo todo eso, no. Digamos, estamos en un proceso de disgregación donde los estados-nación, gente como nosotros, nos resistimos a estas aberraciones, ¿ok? Entonces, sí, es un pensamiento ingenuo, pero es el que está en la cabeza de ellos. Otra vez, me explico la tormenta perfecta. No hace falta que haya un jefe para todos estos. Todos se van a juntar más o menos con la misma idea. Y a lo mejor, muy loable, estamos cansados que los Irán del mundo le tiren bombas a los Israel del mundo y los Israel del mundo le tiren bombas a los Irán del mundo. Acabemos con esto. ¿Quién no quiere eso? O sea, yo sí lo quiero. Yo sí quiero que se acaben las bombas. Por eso se plantea que la ONU debería buscar cada vez más una presencia de poder, no solo de coordinación. Ya no sería el patio donde se juntan el embajador de Israel, el embajador de Irán, donde por eso se ven las caras, donde pueden pasarse mensajitos. Eh, es que mesas que han servido muy bien en otros momentos. Incluso, por ejemplo, se dice, porque no se sabe del todo, pero que la crisis de los misiles del 63 de Cuba se resolvió a través de mensajes que se mandaban entre los diplomáticos,
porque Khrushchev tenía que ser totalmente fiel a su discurso. Por ahí Kennedy tenía un poquito más de margen, porque en Estados Unidos había más libertad en ese momento, pero tampoco podía salirse mucho del libreto. Y terminaron negociando bases a partir de papelitos que se pasaban bajo la mesa, mientras Khrushchev y Kennedy decían, nunca negociaremos. Necesitaban ese espacio, lo necesitaban porque, bueno, habían creado las condiciones para no poder hacerlo abiertamente, pero tenían que hacerlo porque si no se iba todo al tacho mal. Entonces lo libraron, ¿no? Por eso esa función me parece totalmente loable, pero ahora, en el momento en que crees que la ONU es una especie de gobierno supramundial, que es un poquito lo que está de fondo en la Agenda 2030, pero quiero que vean que hace una degradación. Ahora que presenté esto en el Perú, este documento, hicimos uno con una fundación que se llama Origen allá, donde se mostraban cómo esto está aterrizado concretamente en el Perú. Me tocó compartir mesa con un tío extraordinario, Alejandro Latorre, que él decía, yo fui el representante regional no me acuerdo qué, de la ONU en el Perú durante 10 años. Me metí porque era un tipo así, yo muy es un empresario que tiene todo el dinero que quieran, pero se metía a estas cosas, ¿no? Y porque era un hombre, un muchacho idealista y yo pensaba que esto podía salir adelante. Pero poco a poco me di cuenta que me empezaron a no gustar las cosas que hacía la ONU. Y uno se preguntará, ¿cambié mi idea? No, cambió la ONU. O sea, él te lo dice así, es muy interesante esto. La ONU en la que yo me metí originalmente para representarlos, Gratarola además, porque el tipo como no tenía dinero, no recibía sueldo, no era la ONU en la que poco a poco se fue convirtiendo y me salí porque yo no podía tolerar esto y ahora esto es una mala copia de lo que fue originalmente el planteamiento de la ONU. O sea que hay gente que lo ha visto en vivo, o sea, esto, es decir, que esa transformación se ha ido dando realmente, digamos, ¿no? Y Carlos, Entonces, ¿no crees que sí, ahora actualmente sí que ha ido tomando mucho más forma de algo que está como pues más planificado, más orquestado, aunque no sea una única persona la que lo dirige, pero sí que podríamos decir que si bien al principio es lo que tú dices, por varios factores se va pervirtiendo, no es la intención, ¿no crees que a día de hoy sí hay una intención muy clara? En este sí, caso, sí, claro, claro, efectivamente, es lo que les quiero decir. O sea, si uno ve las cumbres de los 90. Luego, los objetivos de desarrollo del milenio, que fracasaron totalmente, la conversión en la Agenda 2030, que ahora lo comentaré, y ya el pacto de futuro firmado hace un par de semanas, evidentemente ellos ya hasta lo reconocen, tenemos un plan. O sea, desde el momento que aparece la agenda, es una ellos agenda. ya reconocen que tienen un plan. A lo mejor en las cumbres lo pueden esconder un poco, pero ahora sí, pero no es, otra vez, no es una mente maquiavélica única, sino que todos van comprando el plan. Es como Anakin Skywalker pasando al lado oscuro continuamente, digamos, y se van sumando Anakines ahí, tíos bien válidos, que por una serie de efectos, o sea, lo interesante de Star Wars, que es fantástico para verlo desde ese punto de vista, es que la intención de Anakin siempre fue buena. Claro. La de Palpatine no, pero Claro. Palpatine necesitaba convencer a Anakin. ¿Existe un Palpatine entonces, ahora? Es la Eh, pregunta. por eso, ha habido unos Palpatines, varios, de pensamiento transversal, podríamos decir incluso comunistas, lejanamente Gramsci, etcétera, etcétera. Pero estos convencieron a tantos anaquines que ya Darth Vaders independientes de Palpatine hay por todos lados y todos son como fotocopiados. Pero no, me explico, no es un único tío que. ¿Por qué? Porque entre esos Darth Vaders pueden terminar peleándose, como las feministas con los trans. ¿De acuerdo? Porque no son todo igual. O sea, los sí, no todos tienen la misma agenda, ¿de acuerdo? Entonces, a esto voy. Se ha ido contagiando. De modo que si yo mato a Palpatine, el original, vamos a decir así, si existiera, que yo no creo que exista, pero bueno, si existiera, seguirán habiendo Darth Vaders haciendo diferentes agendas, Siths, haciendo diferentes agendas, que en algún momento van a estar aliados y en otros momentos se van a sacar la cabeza si pueden, ¿de acuerdo? Totalmente respecto. Esta confluencia creo que nos ayuda a entender mejor lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si hubiera un solo Palpatine, matas a Palpatine y se cae el imperio.
eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Te dan cuenta? Porque ya es un veneno que se ha ido contagiando a muchos seeds, que ahora tienen poder arriba, intermedio, abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos quieren quedar bien con alguien más arriba, digamos, ¿no? Que es lo que es la lógica del poder y el dinero. O sea, yo quiero Está quedar más bien con el arriba. de arriba, ¿perdón? ¿Quién está más arriba? O sea, yo entiendo que también es una colaboración de entidades público-privadas, y es lo que dices tú, que no hay un... ¿No? Pero no sé ¿Quién está si... más arriba? Yo te voy a explicar, a ver si me sale bien el chiste, va a ser una vergüenza si no me sale bien, pero dice, ¿cómo funciona la política? Le dice, o sea, levanta un señor y le dice, este, hijo, te vas a casar con la hija de Bill Gates. Y entonces, papá, estás loco, no sé qué, no sé cuánto. Yo te lo consigo, no te preocupes. Lo llama Bill Gates y le dice, Gates, mi hijo se tiene que casar con tu hija. Estás loco, que no sé qué. Es que mi hijo es el director del Banco Mundial. ¿Cuándo es la boda? Entonces va al Banco Mundial y dice, mi hijo tiene que ser el director del Banco Mundial. Está loco, acá tiene que ser muy capaz, no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es que mi hijo es el tipo más rico del mundo. ¿Por qué? Porque se casó con la hija de Bill Gates. Entonces al final, si te das cuenta, es circular. ¿Quién está arriba? Está arriba el vivazo que fue diciéndole a uno, a uno, a uno lo que querían oír en sus defectos y terminó generando ese círculo. Pero él no está arriba. O sea, porque esto es un castillo en naipes, muy bien construido. ¿Te das cuenta? O sea, en este círculo, donde el hijo termina siendo el dueño de todo, ¿quién es el que está arriba? El señor no, porque él los engañó a todos. Él ni tenía dinero, ni tenía poder, pero lo terminó agenciándoselo. Entonces, ¿Te das cuando, por cuenta? ejemplo, suenan nombres como el Club Bilderberg y todo eso, ¿qué papel realmente es real? Qué papel juega? Yo creo que las élites, élites, como dicen ustedes, siempre han jugado un rol preponderante en cualquier organización política desde todas las épocas. De hecho, por eso existe la nobleza, etcétera, etcétera. Y que conspiran, conspiran. Y que intentan hacer planes, intentan hacer planes. Ese no es mi problema con el Club Bilderberg. De hecho, es una cosa súper llamativa que a día de hoy no sepamos lo que hablan ahí dentro. Es un poder súper rígido. O sea, ni el secreto de confesión estará. Creo que sería la otra institución humana que estaría más o menos al mismo nivel de hermetismo, digamos, ¿no? Lo que no compro es que ellos tengan el poder. ¿Me entienden? O sea, que todo lo que se decida ahí, porque se decidió ahí y como se decidió ahí, va a suceder en la realidad, como si fueran Dios. Bueno, no son Dios. No, claro, eso por supuesto, no son todopoderosos. Exacto. Te lo dices por supuesto, pero con eso rompes el misticismo de Bilderberg. ¿Por qué? Porque Club Bilderberg o Sociedad de Vecinos de mi comunidad es lo mismo. Tienen la misma aspiración de conquistar un espacio y hacer que suceda algo. ¿De acuerdo? Y conspira. O sea, cuando me junto con mi vecino para arreglar la piscina, conspiramos para esto y le decimos a uno que trate de conseguirlo, tal. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, se le rompe la magia. O sea, Club Bilderberg es un club de sociedad de vecinos, solo que un poco más caro y súper secreto para wow. Pero luego hay que aterrizarlo eso, hay que bajarlo. Lo que pasa es que, como todo club de élite, tú conoces al otro, o sea, al final las interconexiones humanas, el poder no es algo etéreo que se saca en bloques, lo que sea, o que se compra y se vende, vamos a decir así, sino es que se construye, ¿ok? Por eso es importante dónde vas a la escuela, con quién juegas al golf, con quién cenas, las cenas, o sea, pero por ahí el Club Bilderberg está en la punta de la pirámide, pero toda la sociedad se conforma así. O sea, si tú estás en la sociedad, en la universidad y no vas al bar fulano, no vas a ser el delegado de la clase aunque quieras, porque todos los delegados van ahí y la gentita se conoce ahí, vamos a decir así. Club Bilderberg, es lo mismo, solo que para delegados de la universidad. O sea, en realidad no tiene mucha magia, no tiene mucha magia. Y no tiene todo. Lo que pasa es que, claro, cuando tú das una idea
tipo control natal en el Club Bilderberg y los 25 o 30 tipos más ricos del mundo compran esa idea y la empiezan a meter más o menos inteligentemente en sus estructuras políticas, culturales, económicas, etcétera, evidentemente la resonancia de esa idea va a ser mucho más potente, mucho más fuerte y va a condicionar la realidad más que la sociedad de vecinos. Estamos claros, ¿ok? Sí, sí, claro. Pero ¿entiendes la diferencia entre alguien los manda a las ideas permean más fuerte, las buenas a las malas? Es digamos, de alguna manera, mutatis mutandis son ejemplos. Yo lo que quiero hacer es desmitificarlo, aunque evidentemente ahí se juntan para tratar de condicionar al mundo. Y tienen mucho poder para hacerlo, porque se juntan los tíos que tienen más pasta, y pasta llama pasta, poder llama poder, influencia llama influencia. Y tiene algo de demoníaco, de maldito, de secreto, etcétera, etcétera, que eso nos encanta. O Mm. sea, a ti, a mí, a todos. ¿Ok? Entonces, se dice cuando ¿por qué Freud se hizo famoso? Porque les dijo, les voy a explicar lo oscuro del sexo. La gente escuchó lo oscuro, sexo. Y ya, me explicó cualquier sandés, pero era lo oscuro. O sea, el día que se revelen los diálogos del Club Bilderberg, podríamos quedar bastante decepcionados, si es posible. Pero por el otro lado, sí es verdad que han tenido una influencia brutal en la configuración de esto. Porque si en el Club Bilderberg se empieza a hablar de esto, Bill Gates se empieza a hablar de esto, en las universidades norteamericanas se empieza a hablar más o menos de lo mismo, y tú eres el funcionario que pasó un día porque te invitaron, tipo Albert Rivera, lo invita, no sé qué. Luego pasas por una universidad gringa y te toca ser el representante de Tumbuktu en la redacción de esto, ¿sobre qué vas a escribir? ¿Y hacia dónde vas a llevar el mundo? Claro. Hacia esto, digamos. Entonces, esto es todo un clima cultural. Que, ojo, es lo mismo que hacía el cristianismo, solo que en el sentido negativo en este caso, nosotros lo hacemos en sentido positivo, cuando educaba a los reyes en la Edad Media y un poco en la Edad Moderna, etcétera, etcétera. O sea, las escuelas palatinas, las primeras universidades, etcétera, etcétera, eran lugares que se suponía, solo que abierto, no hubiera cerrado, pero es más o menos la misma historia. O sea, cuando los reyes mandaban a sus hijos a las escuelas palatinas, siglo XI, X, XI, era porque querían que se educaran para que sean buenos gobernantes. O sea, que las ideas que los monjes tenían y que habían podido preservar. Entonces uno pregunta, ¿quién manda ahí? Bueno, Dios nuestro Señor, yo qué sé. Pero claro, es el monje aquel, el superior del otro, el director espiritual que conquistó a tal noble, a tal rey, que al mismo tiempo se juntó con otros de su misma cuerda y entonces lograron hacer un reino próspero porque todo el mundo era respetado. ¿Se te dan cuenta? O sea, como para bien o para mal, la herramienta es la misma. O sea, estamos repitiendo estructuras. Y no hace falta buscar satanismo, no sé cómo explicarlo, ¿no? El conspiracionismo del el trazado único. Ya quisieran ellos que hubiera trazado único. O sea, de hecho, yo creo que, o sea, por ejemplo, la guerra de Ucrania y esta guerra ahora entre Israel y Palestina, les rompe completamente la estructura, el esquema. La Jornada Mundial de la Juventud, 4 millones de personas, les rompe el esquema. O sea, necesitan China. Lo dije desde el principio, ¿se dan cuenta? Mm. Entonces, entre las ideas que pueda poner el Club Bilderberg y la realidad, estamos nosotros. Y es donde dejan de tener poder. Entonces, lo peor que podemos hacer es darles demasiada importancia a lo que puedan hacer. Y aceptar Claro, que como élites van a querer manejar el mundo a su antojo. claro, Bueno, pero y ya está. aquí entra muy bien lo que dices tú, lo que descubrís en el documento de Desenmascarando la Agenda 2030, que teniendo cosas muy buenas, por ejemplo, mantenimiento del fondo marino, o sea, yo tengo gente para mí que trabaja en ello y al fin y al cabo es algo bueno. ¿Qué pasa? Que como decís, que es indisoluble la agenda. Eso es, Ese es eso el es. problema, que hay muchas cosas que son objetivos muy buenos y muy bonitos, pero si tú no quieres aceptarlos, pero a ti te viene bien el fondo marino que esté limpio, que esté ordenado, que no hay limpio, hay un conflicto muy grande, porque Compras todo. no quiero hacer caso a la Agenda 2030, pero hay, por otra parte, si necesito el dinero o las subvenciones para mi trabajo, para mi vida.
Claro, Que claro. aceptarlo, no sé si me estoy explicando bien. Totalmente, totalmente. Pero para que la gente lo entienda rápidamente, porque la verdad es que he hecho una digresión muy grande, espero que me lo perdonen. Terminada digamos, los objetivos del milenio y fracasados los objetivos del milenio, porque de veras a Einstein no le aprendimos nada. Einstein decía que la definición de locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, como fracasamos con el objetivo del milenio, la solución no es replantearnos todo, es hacerlo más profundo. Y literal, en el documento nuevo de futuro es hacerlo más profundo. Reconocemos que no hemos llegado y el problema es que no lo hemos profundizado lo suficiente. O sea, es como dices, si te echáramos a algunas ciudades en un manicomio, porque verdaderamente estamos todos locos. ¿Ok? Entonces, se plantea los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 metas, 163, 17 objetivos, 163 metas específicas que son, como dice Jaime Mayor Oreja en la introducción de esto, y lo dice en sus conferencias, un caramelo envenenado envuelto en un papel muy bonito. Yo le llamo a ello contrabando ideológico, ¿ok? O sea que te compras el auto o dejas pasar el auto por la frontera porque está bonito, etcétera, etcétera, y luego en las llantas, en los paragolpes, ahí viene la droga, viene lo que te Parece estés más un comprando. caballo de Troya, ¿no? Casi. También, caballo de Troya, efectivamente, es la figura más universal con respecto a esto. Entonces, efectivamente, los 17 objetivos son los típicos que dice la Miss Universo, excepto la última, que ya saben que se trabó y que Dijo, dijo que lo de la alimentación, la población, que, bueno, en fin, Sí, sí. alguien que articule un poco mejor el discurso te va a decir por la paz mundial, porque se acabe el hambre, por la igualdad de todos. Algo que es muy difícil de traer en contra. Otra de las cosas fundamentales, o sea, date cuenta que el sistema, vamos a decir así, este sistema despersonalizado y despersonalizante, te crea figuras en las que es muy difícil resistirse. O sea, porque aquí, tú lo acabas de decir de otra manera, yo llegaré a ese punto, pero en líneas generales es un caramelo, parece un caramelo. Al punto que muchos cristianos creen que pueden comprar, digamos, eso porque efectivamente quien no quiere que no haya hambre, la educación para todos, etcétera, etcétera. El problema es la letra pequeña. Que nadie la Cuando se lee. arma una, perdón, Que nadie la lee. que nadie o muy pocos la leen. Tampoco. Eh, y, y cuando uno quiere un fin, tiene que ver los medios. Está bien el fin, estamos de acuerdo y yo puedo suscribir los 17 puntos, me encantan, ya está, compro, ¿de acuerdo? Que diré algo más al final con respecto a quién dijo primero qué de esto de los fines. Pero luego los medios son fundamentales porque ningún fin justifica los medios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? En las letras pequeñas, pero luego hay letras más pequeñas aún. Porque me decía un amigo, es que la Agenda 2030 no habla del aborto. Sí, pero habla tres veces de salud reproductiva. Y luego tienes un documento por ahí perdido de la Unión Europea, lo sé, donde el aborto siempre, perdón, en la salud reproductiva siempre fue aborto. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú dices que tienes algo tan vago como salud reproductiva, donde tú y yo podemos entenderla como mantener los genitales sanos y la conducta sexual lo más alejada de la enfermedad, sentido común, hay un tío que viene y te dice, bueno, pues yo encontré un documento que dice que incluye el aborto y que parte de la salud reproductiva es garantizar el goce de la capacidad de aborto libre e indiscriminado. ¿Te das cuenta? Entonces, dentro de la letra pequeña hay letra más pequeña aún, digamos, ¿no? Pero ha habido una variante que es la que termina de preocuparnos a todos, porque no hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué hablamos? De Agenda 2030. O sea, cambiaron el lenguaje, ¿ok? ¿Y por qué cambiaron el lenguaje? No, publicidad es más chic. No. Justo nosotros con mi socio Carlos Polo tenemos, entre las cosas que no hemos publicado todavía, y es parte de lo que les vamos a dar en el curso en Madrid, todo un análisis de lo que significa la palabra agenda. Lo hemos hecho hace 15 años, ¿eh? O sea, venimos trabajando con la palabra agenda antes que la Agenda 2030 saliera a la luz. Por eso cuando salió la Agenda 2030 dije, ¡ah! Y por eso el documento este tiene esa originalidad, el de NEOS. Parte tú decías, ¿no? El tema de lo de indivisible, pero antes que eso es,
A la gente le preocupa lo de 2030. Promueve el aborto, ataca el campo, nos está imponiendo los autos eléctricos, ta, 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 ta. Esa es la parte de 2030. A mí me preocupa la parte de agenda. ¿Qué significa agenda? Agenda es un orden de prioridad e importancia que se le da a los temas en una sociedad. Entonces acá hay ingeniería social, tipos que dicen saben más que tú, que te quieren decir en qué tienes que pensar y cómo tienes que resolver. Por eso es agenda, ¿de acuerdo? No es recomendación, porque digo, si fueran los objetivos de la ONU, bueno, que la ONU tenga objetivos me parece fenomenal. Sería el colmo que una institución tan grande no tenga sus objetivos. Está muy bien. Pero ellos no hablan mis objetivos. Ellos dicen agenda. Significa, te transmito cuáles son las preocupaciones que debe tener una persona que vive en el siglo XXI en el mundo y cómo debe resolverlo y cómo es incorrecto que lo resuelva. Y entonces ya el concepto de dictadura, el concepto de sobrepasar los derechos personales, el concepto de vulnerar las soberanías, que ninguna de las cosas, salvo los derechos personales y el de la familia, o sea, las soberanías no son ¿cómo decir?, absolutas, ¿ok? Algún soberano puede ser un miserable. Eso en México, o sea, los mexicanos en general son antisoberanistas, los católicos. ¿Por qué? Porque cuando fue la persecución religiosa en los años 30, el mundo dijo, arréglense ustedes, libre autodeterminación de los pueblos. Y los masacraron, y los masacraron. Entonces ellos dicen, que venga la ONU, que venga la ONU. ¿Por qué? Porque les ayudan a no ser masacrados por los malditos que en esa época, abusando de la soberanía, mataron a a sus congéneres. ¿Se dan cuenta? Entonces, o mismo en España, o sea, ustedes no lo perciben. Pero, ¿cuántas veces no han pensado, si no fuera por Europa, nos hubiéramos ido al tacho hace rato, seríamos Venezuela? Eso se llama renuncia a soberanía. Pero seguro que ustedes y yo la compramos. En ese sentido, soy muy europeísta. Yo, por lo menos, como español, pero porque en ese aspecto me conviene para no terminar siendo una dictadura bananera. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, con lo cual, efectivamente, hay unos límites. Hay unos límites. Pero, ¿qué pasa? La ONU se los quiere cargar todos en plan de un proyecto único de espaldas a Dios y de espaldas al hombre. Y ese es el problema. Imponerte una agenda donde te dicen cómo pensar, te dicen sobre qué pensar y te dicen básicamente un código de lo que está bien y está mal. Al margen de la religión, al margen de la ética, convirtiéndose en una nueva religión y en una nueva ética. ¿Con qué propósito? Ya no lo saben. Yo creo que ellos mismos no lo saben. Ellos creen que eso es lo mejor. ¿No crees que Algunos estarán hay, resentidos. por ejemplo, Sí, bueno, esto es por lo menos mi perspectiva, ¿no? Pero yo si tuviera que decirlo, yo creo que es socavar los valores de Occidente, que son los valores cristianos, la familia, porque al final es el último reducto como de libertad del individuo y convertir claro. a la masa en mucho más maleable, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que tú me dices, ¿con qué objetivo? Tener el poder. Es el poder por el poder mismo. Es cíclico. Es como el redondelito que te decía del Bill Gates, no sé qué. O sea, al final no lo saben. O sea, sí saben cómo juntando civilizaciones, el cristianismo que es un gran obstáculo, pero dice, bueno, vale. Imagínate que mañana puedes borrar al Papa, al cristianismo, a la doctrina cristiana y haces todo un pueblo neutro. ¿Para qué? Probablemente el tipo diga, no sé. O sea, se encontraría con todo el poder y ya no sabría qué hacer. ¿Me Ya, explico? O sea, totalmente. hay una sin razón en el fondo que no les quita fuerza, porque mientras tanto es a borrarlos. Hay un expresidente español, que no voy a decir el nombre, pero conocí una vez a una persona que estudió con él en el colegio y me dijo, mira, yo no quería hablar mucho de él, pero este hombre está muy resentido. Y desde su resentimiento, porque le hacían bullying, porque lo maltrataban, porque era un nerd en la escuela, etcétera, etcétera, parece que se ha propuesto joder a todos. ¿Con qué motivo? Me fastidiaron a mí, ahora eso que ustedes. Ya. Entonces, sí, vale, pero eso puede motivar una vida política entera.
qué bestia, ¿no? Pero sí. Era general. Entonces, a eso me refería, digamos. Este tipo no tiene un objetivo, su finalidad no es construir el estado perfecto, ni siquiera, no, es fastidiárselos a todos. Claro, es que es mucho más Y si complejo. un cura fue el que, no sé, no digo abusar sexualmente, pero me miró mal, me confesó mal, acuérdense que Simón de Beauvoir en parte se revira por malas confesiones que tenía un internado donde tenía, o sea, hay un cura que metió la pata, etcétera, etcétera. Dice, ah, bueno, yo me resiento contra eso. Dices, pero, ¿y eso es todo lo que te motiva? Sí. Y ya está. Y cuando tenga su venganza, ¿qué va a sentir? Vacío. Nada. Tú lo sabes, yo lo sé, pero él no. Y si además le das pinta, le das un poco de labia, como de habla, le das coyuntura política y pocos escrúpulos y ya está, llegó al poder. Es el poder por el poder mismo. Ese es el problema, el vaciamiento del sentido del poder. Totalmente. Y ahí, Carlos, y por ir ya enfocando el final, que se nos Sí, fue un poquito el tiempo, sí, sí, sí. ¿qué podemos hacer? O sea, la verdad es que ahora me cambias bastante un poco la perspectiva de cómo lo tenía yo montado en mi cabeza que funcionaba y yo creo que me lo has hecho como profundizar mucho más rico. Pero claro, ahora me pregunto yo, cuál es la solución a esto? ¿Qué podemos hacer, ¿no? La gente de a pie, ¿cómo podemos darle la Vale. evolución? Hace un tiempo he hecho un ejemplo que le gusta mucho a la gente, eh, porque estaba hablando en una reunión de señores de cierta edad y tal, donde yo no quería hablar de conspiraciones, nada, estaba hablando un poco de la ley trans, como había otras por en España y todo. Y por ejemplo, lo que les decía es, el autobús de Asteoir retrasó 4 años la ley trans. O sea, hay gente que no le gustó el estilo, lo que sea, pero si alguien tuvo efectividad en ese momento, fue ese autobús, que además fue muy providencial, es una historia diferente, ¿no? Eh, Porque además le dio herramientas a los asesores legales del Congreso para decir que la primera ley tenía 172 objeciones internas, legales, etcétera. Bueno, murió. ¿Pero qué hicieron los partidarios de esto? Gente comprometida con la transexualidad por experiencias personales, gente comprometida por la cantidad de dinero que puede ofrecer, que la tormenta perfecta, digamos, ¿no? Gente confundida que decía esto es bueno y entonces hay que apoyarlo, etcétera, etcétera. No sacaron el dedo del renglón. 4 años tardaron y siguieron, siguieron, siguieron. Tenían un plan, pero da solo eso. Seguir, 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 hasta que finalmente la sacaron. Perseverar. Entonces, les explicaba todo esto y en un momento determinado me decía, bueno, pero ellos sacaron el tema de las multinacionales, Bill Gates, la parte económica, que habíamos hablado muy poco, que es real. Gillette aguantando el sacudón de hacer propagandas antimasculinas y diciéndole me da igual, o sea, porque ahí hay pasta, o sea, ya no es poder, es pasta. Habla mucho del poder, también de la Sin pasta, embargo, pero date cuenta cómo va confluyendo, pero Netflix, por porque ejemplo, ha reculado en ese sentido, yo creo, ¿no? ves, hay algunos que reculan, otros que no. Algunos que dicen, por ejemplo, esto está por verse, que, digamos, BlackRock, eh, que maneja las mayorías accionarias, pero es que es muy interesante esto, lo comentaba mucho con Agustín, Agustín Laje en su libro, este último que ha publicado, cita nuestro documento y seguía de nosotros para esto. Eh, BlackRock domina, por decirte, el 60-70% de las empresas españolas del IBEX. ¿Ok? Pero resulta que para dominar una empresa accionarial necesitas mínimo, perdón, o sea, mínimo 10%, Sí, no 90%. O tanto. sea, ellos tienen mucha pasta, pero además tienen la inteligencia de meterse en los paquetes accionariales con lo mínimo, con lo cual multiplican el poder de la pasta, vamos a decir así. Por eso que nos parece tan grande. Son grandes, ¿eh? Pero además lo manejan de esa manera, ¿no? Entonces, parece que tienen el paquete accionarial mayor en Disney, ¿ok? Entonces, ¿por qué siguen metiendo tortazo tras tortazo con el tema de las películas woke, más agenda woke? Porque no les importa gastar, perder todo lo que sea, porque hay puertas. Pero Claro. tienen el 10%, por eso los demás accionistas están desesperados a sacárselos de encima. ¿Por qué? Porque el 15% les está arruinando a ellos que pusieron pasta y se están viniendo abajo. Probablemente Netflix no fue fagocitado de esa manera y aunque tiene mentalidad woke,
porque les vendieron que eso es lo moderno, se están dando cuenta, no lo sé con ciencia cierta, digamos, ¿no? Porque son catálogos tan grandes al final que efectivamente puede haber de todo. Bueno, la cuestión es que ya me perdí porque estamos en este punto y seguro que el público también, así que le pido una disculpa. Entonces, cuando vuelvo a la reunión con estos señores, me sacan todo este tema, BlackRock, lo que sea, y dices, ¿yo con BlackRock qué voy a hacer? Yo no quería que habláramos de eso para que no se generara sensación de derrota, o sea, pesimismo. Y entonces se me ocurrió la primera idea es, somos arena, somos un granito de arena ¿no? La arena de la playa, que es tan grande que hasta Dios la utiliza como un ejemplo para decir los hijos de Abraham. Y entonces, y a continuación, no sé, un chispazo divino, o la naturaleza, lo que sea, pensé, y se los dije, y a partir de ahí lo trabajó un montón. Eh, la propuesta, imagínense Club Bilderberg, BlackRock, estos políticos de la ONU, fíjense que estoy agarrando de diferentes, tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué necesitan? Necesitan la máquina más fina y perfectamente afinada del mundo, un Ferrari. ¿Dónde hay una máquina así? En China. Como no hay sensación de derechos humanos, los engranajes funcionan perfecto. Y eso, porque ahora con el tema de la población ya estamos dando cuenta que no es tan perfecta la máquina. Pero en todo caso, funciona. ¿Qué pasa si yo tengo, imagínate que vas un Ferrari, 200.000 euros, y agarras arena y se la tiras al motor? ¿Qué pasa con ese motor? Destrozas. Se traba. Somos la arena. O sea, somos un granito de arena, sí, insignificante, sí. Pero en esta máquina que necesita que sea todo aceite y nada de arena, podemos marcar la diferencia. O sea, todo un maquinón, un Ferrari, Bilderberg, BlackRock, políticos, ONU, Agenda 2030, necesita estar completamente aceitado. Por eso decía, Jornada Mundial de la Juventud, no sé, Hakuna, Aute, el Opus Dei, los neocatecumenales, o algún judío ortodoxo, o algún árabe que no quiera meter bombas y sea un tío de ley, algún ateo que le hace el bien al otro y le parece mal estas cosas. ¿Eh? Todos estos son la arena que impide continuamente que estos malditos lleven adelante sus planes a tope. Y entonces, yo creo que tenemos que convertirnos en arena. O sea, este rato que estemos acá, la iniciativa del branding que han hecho ustedes, es arena. Es arena. O sea, con un tío que ya diga, están del tomate, o sea, acá hay algo más, ya frenamos la máquina. Y a partir de ahí construir, evidentemente, ¿ok? O sea, tenemos que ser muy positivos. Pero, pero si el grano de arena puede frenar un Ferrari, nosotros también. Acuérdense que 12 tíos, que se tachó uno, que eran más brutos que un arado, se comieron un imperio, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el camino va a haber dolor. O sea, yo creo que para los que se sientan de alguna manera desanimados en lo que está pasando culturalmente, les invito a leer La caída del Imperio Romano de Occidente. O buscar en internet, simplemente un día que estén haciendo ejercicio, pongan algún historiador que cuente la cantidad de estupideces que se empezaron a hacer. Y de hecho hay un, un filósofo de la historia que dice que una de las últimas señales de la decadencia de un imperio es la estupidez de sus leyes. Entonces, y si empezamos a ver la cantidad de leyes que están, digamos, en cantidad de estúpido, morales o amorales, o sea, porque actualmente es que el fin está cerca. El fin de esta civilización. Si alguno creía que esta es la más alta civilización del mundo, bueno, o sea, digo, Está claro, probablemente no hace no. falta que llegue el final para verlo. Claro, pero quiero decir que va a haber algo más. Lo que pasa es que
como nosotros estamos porque el ser humano, por más progre que sea, es naturalmente conservador. Le cuesta ver el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, prepararnos para ese cambio, prepararnos para adelante, porque en algún punto nuestros hermanos, los hombres, los seres humanos, las personas, van a decir, ¿y cómo le damos sentido a todo esto? ¿Cómo le damos sentido? Ya está, ya hicimos experimentos, ya jugamos, ya fuimos niños caprichosos, ya se nos vino todo abajo. Ahora Jesús, o sea, Dios, o sea, la moral, cómo se vive, Aristóteles, ¿no? Ahora está resurgiendo el neoaristotelismo, etcétera, etcétera. Son fenómenos, eh, piensen lo que eran los monjes benedictinos, que ahora los tenemos súper, estamos de casino y tal, pero en esa época eran cuatro tíos locos que se ponían unos harapos y se iban ahí a escribir tratados doctorales. Bueno, o sea, preservaron la cultura. Ellos no lo vieron, pero preservaron la cultura. Entonces, ellos fueron la arenita de esa época que impidió la total destrucción y a partir de ahí la reconstrucción. Entonces, yo creo que tenemos que verlo con optimismo, participar en toda la vida política que se pueda, política, social, económica, cultural, eh, siendo prudentes, tratar de no comprarse todo el boleto. Si tienen agallas, discutan con las personas woke, pero si no, no importa, pero sepan y díganlo en casa, que sus hijos sepan, esto me parece mal, esto me parece mal y esto me parece mal. Luego las personas las valoro. O sea, a mí me preguntan, ¿cómo tratar el tema de la homosexualidad? A lo mejor, como yo, por ejemplo, no tuve ningún compañero homosexual. Ahora me enteré con el tiempo que un compañero mío de primaria, en la adultez, reconoció que era homosexual. Pero en la época de la primaria, esto no existía, digamos, ¿no? O sea, en secundaria tampoco, en la universidad tampoco. Entonces, a mí me cuesta un poco más hablar de tú a tú sobre homosexualidad con una persona homosexual que a mis hijos, que sí tienen buenos amigos homosexuales. Entonces, yo les transmito de corazón el núcleo de mi pensamiento y confío que ellos se lo van a poder decodificar a estos para ayudarlos. No sé cómo, si me explico, porque son otras etapas históricas, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿y por qué puedo hacer eso? Porque veo a la persona, porque más allá del membrete gay, homosexual, tibetano, argentino, español, polaco, católico, evangélico, ateo, hay una persona, que es lo central, que es lo que nunca tenemos que perder. ¿De acuerdo? Por supuesto. Y a partir de ahí le vas dando como tu herencia, como tu tesoro, como tu regalo. Oye, yo pienso esto, si tú quieres ser feliz así, y verás que cae. Y esa arenita se va a convertir en diamante, que también esto también tiene que ver, ¿no? Los diamantes que provienen de la arena a presión, bueno, no de la arena, pero bueno, en fin, estamos ahí más o menos en torno al mismo tema, digamos, ¿no? Oye, Así que, Carlos, dime, ya por acabar, que sí, mencionabas lo de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿recomendarías alguna lectura para profundizar en el tema o algún podcast o además de, evidentemente, lo que ya nos has me mencionado? has, me has pillado. El otro día escuché un podcast, justamente un canal de YouTube, pero no me acuerdo, o sea, lo tengo, ni siquiera creo que esté ya en mis, tendré que hacer una arqueología tremenda. Miren, busquen cualquier libro de historia o historia de la iglesia. Por ejemplo, otra cosa interesante, la historia de la iglesia. Sencilla, Lewis tiene alguna historia de la iglesia, si no me equivoco. Eh, no, de Wall, Luis de Wall, el de las novelas. Y eso es una cosa muy ágil. Y entonces vas viendo subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Porque si una institución que no esconde tanto sus defectos, herencia del judaísmo, porque el Antiguo Testamento es fantástico como no ocultan los pecados de sus reyes. No hay historia en el mundo que sea como esa. O sea, tú estudias la historia de España y los reyes son unos genios. Historia Ujú. argentina, historia, o sea, y las cosas negativas como que te haces un poco el loco. Los judíos lo ponen todo, pim pam pum, David, el gran rey, pues, se cargó Urías, se quedó con su mujer, no sé qué. O sea, eso les da mucha solidez histórica. Y yo creo que el cristianismo lo ha heredado.
Y entonces pueden ver esas cosas y dice siempre que llovió paró. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas cosas podría ayudar, pero buscar que sean más o menos objetivas. Aunque lo bueno del Imperio Romano, de la Iglesia, es que son tan antiguas que el apasionamiento político es menor. Claro. Y es un calco de lo que está pasando, de lo que está pasando actualmente, digamos, en muchos sentidos, político y todo. Y de ahí surgieron otras cosas, pero no en Roma, no con las condiciones romanas, no con los códigos romanos, no con. Bueno, pero salimos adelante, pero salimos adelante. Hay que tener confianza, yo creo. Digamos, un prudente optimismo, ¿ok? Hay mucho para hacer, están sucediendo cosas muy feas, desaladoras, pero el ser humano sigue siendo el ser humano y yo creo que hay que verlo Hay que con mantener la una esperanza. sonrisa y seguir para adelante. Muy bien, Carlos. Pues yo creo que ha sido muy interesante la charla. Creo que de hecho se nos han quedado como muchos temas también en la palestra, pero bueno, ya sabes que Sí, tenemos ahí unos tiempos limitados. Yo creo que igual incluso podremos repetir más adelante y poder continuar. cuando quieras, sí, sí. Nada, simplemente pues agradecerte, oye, tu tiempo, tu dedicación y todo. Y nada, espero que podamos repetir en otra ocasión. Bueno, un gusto enorme, espero que esta iniciativa sea buena, a pesar de que el arranque a lo mejor no es todo lo que uno hubiera querido. Tiene que Espero ir que así. consigan verdaderas luminarias de la internet para que arranque con más fuerza. Digo, mis 400 seguidores de YouTube no van a ser un gran aporte para el canal, Ya pero son 400 más que pero bueno, esperemos que verdaderamente esto poco a poco se vaya multiplicando y nada, repito, si alguno del público escogido que vea esto se quiere sumar, busque Political Network for Values. En la página web ya están abiertas las inscripciones para esto. Realmente no sé cómo es el procedimiento, no sé quién acepta las invitaciones. Sé que va a ser un grupo pequeño de jóvenes, pero creo que el perfil de lo que ustedes están haciendo es el perfil de jóvenes que se necesita y ahí estaré dando el curso completo, así que bueno, Perfecto, pues súper encantados de recibirlos, ¿eh? dejaremos también el enlace en la Va, descripción para que la gente pueda. excelente, para que la gente se conecte. Sí, sí, me parece muy bien. Venga, estupendo, Carlos. Pues nada, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Adiós, adiós.